Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestro webinar de restricciones de arquitectura, dispuesto para el día de ayer. Lamentablemente tuvimos que hacer un arreglo de la fecha. Este webinar es la continuación de los webinars de verificación del SIL y de capacidad sistemática que vimos ya hace un par de semanas, y es parte de esta serie de verificación del SIL que se cumplirá con el ejercicio de cuantificación de falla aleatoria que haremos la semana entrante, Dios mediante. Este webinar llega a ustedes gracias al patrocinio de nuestros aliados en Colombia para Concerto y Elite Training, y en Bolivia nuestros aliados de IES Energía. Para los que primera vez se conectan con nosotros, CSF es una empresa de consultoría para seguridad funcional y riesgo de procesos que trabaja según la norma IEC 61511 y está comprometida con dar soluciones que eventualmente puedan generar más soluciones dentro del marco de la normativa. Nosotros trabajamos básicamente en 6 unidades de negocios, que son todo lo relacionado a PHA, todo lo relacionado al ciclo de vida de sistemas instrumentados de seguridad, sistemas de detección de gas y fuego, capacitación, cyber security y estudios especiales como alarm management o process safety management. También tenemos una unidad de negocio para eso. Trabajamos bajo 61511 porque la norma solicita que no solamente aquellos que producen hardware, sino que también los que producen servicios pues tengan un sistema de gestión, y por eso nuestro sistema de gestión implementado busca poder cumplir y hacer que nuestros clientes cumplan a su vez con la normativa. Además, nos hemos dedicado a esta colección de webinars y hacer nuestros programas de adiestramiento o de capacitación para asegurar que nuestros clientes y aliados tengan las competencias necesarias tal cual lo solicita la normativa 61511 y 61508 para seguridad funcional. Nosotros estamos trabajando desde 2006, atendemos desde Estados Unidos hasta Argentina. Todo nuestro personal está certificado TV, SIDA, ISA, dependiendo de la capacitación o dependiendo de la competencia que se requiera. Tenemos una alianza con Risknology para hacer los cursos de certificación en Venezuela. Ya próximamente se hará un curso de certificación online, arranca ya este fin de mes. Y desarrollamos nuestra propia herramienta de software, y además tenemos 2 programas de capacitación completos, uno para seguridad funcional y uno para ingeniería de riesgo, con 2 diplomados que están avalados por la Universidad Metropolitana de Venezuela. Para entrar en materia, nosotros siempre hacemos hincapié en la parte de gestión. Se supone que para hacer el ejercicio de restricciones de arquitectura que vamos a hacer el día de hoy en esta presentación, pues ya hemos pasado por la definición del ciclo de vida, por las actividades de verificación y la definición de las mismas, así como la planificación de todas las fases a cumplir. Ya se verificó la fase anterior, que debería ser la fase de CRS. Posiblemente, dependiendo del cliente, se haya hecho una evaluación de las fases anteriores hasta SRS, y se procede a ejecutar la parte de diseño que tiene que ver más con el diseño básico de las arquitecturas de las funciones instrumentadas de seguridad, donde ya hicimos la confirmación de la capacidad sistemática de cada elemento de hardware, y ahora vamos a visualizar que se tenga la tolerancia de falla por hardware que le dé la robustez necesaria a la función instrumentada de seguridad. Como hemos dicho otras veces, pues cumplir o que una arquitectura cumpla pasa por un proceso de verificación de que ese hardware y ese software que hemos destinado para hacer el automatismo de seguridad, pues esté apto para tal. Y decíamos que para estar apto, pues tenía que por lo menos cumplir 3 requisitos: que el hardware tuviese la capacidad sistemática, que se cumplieran con las restricciones de arquitectura, y que la cuantificación de la falla aleatoria generara una probabilidad de falla en demanda o probabilidad de falla por hora
suficientemente buena para alcanzar el CIL que nos asignaron en las fases anteriores del ciclo de vida. Hoy vamos a estar hablando de las restricciones de arquitectura. Ya hablamos la semana pasada de capacidad sistemática y esperamos hablar la semana que viene de la cuantificación de la falla aleatoria. Lo primero que vamos a ver es unos 4 términos que son muy básicos. Lo primero es definir qué es una arquitectura. Entonces la arquitectura, según la normativa, es básicamente una configuración de los elementos de hardware y de software del sistema. Es un arreglo. Cómo nosotros podemos combinar elementos o subelementos para poder generar una solución completa. El otro término que debemos explorar el día de hoy es el de redundancia. Redundancia dentro del contexto de seguridad funcional, básicamente es la existencia de más de un medio para ejecutar una función en específico. Si yo tengo, digamos, el ejemplo que vamos a estar tratando seguramente toda la mañana es un par de transmisores que censan la misma variable, pues entre ellos puede existir algún arreglo en una arquitectura que genere algún tipo de redundancia si están haciendo la misma función para, en este caso, medir presión, digamos. Lo otro es definir una arquitectura en términos de MDN. Para los que no están muy familiarizados con los términos de confiabilidad, digamos, OON es M out of N en inglés, por eso se hacen esos dos, no son ceritos, son O's. Digamos, lo que especifica es que existen N canales independientes que están conectados de una manera que se necesiten solamente M de esos canales para ejecutar la función, donde normalmente nosotros llamamos a N la redundancia y a M la votación. Entonces, hemos visto arreglos alguna vez de unos transmisores en un arreglo de 1 de 2. Eso significa que yo requiero por lo menos uno de ellos para ejecutar, de esos dos, para ejecutar la función. Si tuviese un arreglo MDN, digamos 2 de 3, pues entonces yo necesito al menos 2 de esos 3 canales disponibles para poder ejecutar la función. Entonces, en términos de arreglos, N sería para nosotros la redundancia, que serían todos los dispositivos físicos existentes que ejecutan la misma función, y M serían los mínimos necesarios para que la función se pueda ejecutar. La tolerancia de falla por hardware, que es básicamente lo que hace la verificación de las restricciones de arquitectura, o a través de lo cual uno puede verificar las restricciones de arquitectura, pues básicamente se denomina como la diferencia que existe entre los canales que están disponibles, o los equipos que están disponibles, en este caso N, de todos los que necesitan mínimo necesario operar, que en este caso es M. O sea que yo puedo decir que una tolerancia de falla por hardware o de hardware de 1 es una diferencia de 1 entre los disponibles y los necesarios. Hagamos un ejemplo. Si tenemos un arreglo, una arquitectura 2 de 3, significa que la tolerancia de falla por hardware es de una falla peligrosa. Eso quiere decir que tiene la misma tolerancia de falla por hardware una arquitectura 2 de 3 que una arquitectura 1 de 2. Porque al final de cuentas es la diferencia entre los que son disponibles menos los que son necesarios. Entonces, así también podríamos visualizar que dentro de este contexto, una arquitectura 2 de 2, muy popular en sistemas de fire and gas, pues no tiene una tolerancia de falla por hardware desde el punto de vista de seguridad funcional. Entonces, hay más equipamiento, pero no necesariamente se va a cumplir con que tenga una tolerancia de falla por hardware. Al fallar uno de ellos, ya la función no pudiera ejecutarse. Y eso básicamente también sucede mucho en sistemas de fuego o detección de fuego. Usted tiene 2 detectores y eventualmente tiene que haber una comprobación cruzada de los 2 detectores. Los 2 que estaban disponibles tienen que los 2 operar a la vez. Y si fallara uno, pues muy probablemente exista una condición de fuego, y si la falla es peligrosa y no hay diagnóstico para esa falla, pues nunca se va a activar la función, porque eventualmente no son capaces de poder hacer la función de detección en ese esquema de votación. Entonces quiero que eso lo tengamos claro y lo vamos a necesitar para más adelante.
Básicamente, si estuviéramos viendo un lazo de instrumentación como un sistema instrumentado de seguridad, yo pudiera tener un arreglo como el que vimos la semana pasada, donde tengo dos formas de detectar la variable, o sea, alzar la variable. Ahí tenemos un transmisor, pero también teníamos un switch para presión, y eso es un logic solver que a su vez actúa sobre unos elementos finales. Yo, al tener ese arreglo de dos, yo puedo definir si esos dos equipos tienen una votación o tienen una arquitectura o arreglo 2 de 2 o 1 de 2. Yo defino eso y eso me dirá a mí si eventualmente la tolerancia a fallas del hardware se tiene o no se tiene. El concepto de restricción de arquitectura existe porque en un principio hay dos escuelas, una probabilística para el tema del sistema instrumentado de seguridad, donde se confiaba plenamente en el desempeño del hardware y el software que se estaba colocando, en términos de que si yo tenía unas tasas de falla muy buenas, pues la probabilidad de falla en demanda o la probabilidad de falla por hora sería también muy buena. Pero había otro grupo de trabajo dentro de los que trabajaron en la norma que se oponían a que simplemente se fuese por ese camino, sino que deberían ponerse también otras restricciones. No como si fuese una receta, porque estaríamos quitando entonces el carácter de una norma basada en desempeño para 6.15.11 y 6.15.08, sino más bien como un aseguramiento de que haya una mínima redundancia para unos ciertos niveles de integridad necesarios. Si estamos hablando de una función que tiene un nivel o que requiere unas protecciones bajo, digamos, SIL 3, pues este grupo de trabajo decía que era necesario que se asegurara que hubiese otro equipamiento que en caso de falla, de una falla peligrosa, pudiera seguir haciendo el desempeño. Y en ese acuerdo final lo que se estableció es que si bien había que cumplir con la probabilidad o con el tema probabilístico, pues también había que cumplir con unas ciertas restricciones, y esas restricciones se llaman restricciones de arquitectura, que básicamente son unas limitaciones que se imponen al hardware de la función instrumental de seguridad, independientemente del cálculo probabilístico. Entonces, estas restricciones están basadas en tablas que están en 6.15.08 o en 6.15.11, y que van de acuerdo a ciertos parámetros que vamos a estudiar durante el día de hoy, que son cómo es el tipo de componente que componen el subsistema, o cuál es el concepto de la fracción de falla segura, que es qué tanto diagnóstico puedo conseguirlo dentro de un sistema, y eso hace un juego que nos permite poder decir cuál es la tolerancia de falla por hardware de un equipo para cumplir con unas restricciones de arquitectura específicas. Ahora, ¿cómo se demuestra en la práctica que yo cumplo con una restricción de arquitectura específica? Hay tres opciones. Si vamos por ISS 1511, ISS 1511 te dice que puedes usar 6.15.08 para la ruta 1H, que establece unos mecanismos que vamos a ver más adelante, basados en qué tan buenos son los diagnósticos en la fracción de falla segura y qué tipo de dispositivo se está utilizando, A o B, digamos simple o más complejo. Hay una ruta en 6.15.08 que se llama una ruta 2H, el H de hardware, perdón que no les mencioné, que se basa en la realimentación de datos de falla de dispositivos que se usan en aplicaciones similares, pero también en entornos similares. Y esa ruta 2H da o dio pie para generar una ruta en 6.15.11, que no tiene nombre como ruta, sino que es más simple, que también se basa en la realimentación de dispositivos de carga. Recuerden una cosa, cuando ISS 1511 sale para proceso, estamos hablando que ISA 84 salió, digamos, en los 90 tardes, ya ISE ya es completo el cuerpo de trabajo de ISS 1511 más o menos en 2003. Para esa fecha no existía mucho hardware que pudiera estar certificado, y que si estaba certificado pues cumplía con la ruta 1H porque estaba hecho bajo unos estándares de fabricación donde eventualmente se cumplía sistemáticamente la forma de diseño, y eso haría que el hardware pues estuviese apto para hacer seguridad funcional. Como no había mucho de eso, pues se permitía que
o se permite todavía, que el usuario final pudiese demostrar que el hardware que estaba utilizando para ese mismo tipo de aplicaciones durante muchos años en su planta, pues era suficientemente bueno, pero hay unos mecanismos para declarar que se cumplen con esos preceptos. Pero básicamente entonces tendríamos que hablar de una ruta 1H que va más por el camino del cumplimiento de todos los estatutos de la norma 61508, tanto 2 para hardware como 3 para software, y la ruta 2H o el cumplimiento según ISS 1511, que tiene que ver con realimentación de datos de campo que hemos ido recolectando como usuarios finales. Vamos a ver cada uno de estas vías. Y empezamos con la ruta 1H. Para poder utilizar la ruta 1H, lo primero que uno debe conocer es que cada componente de la función instrumental de seguridad, cada subsistema o cada elemento, pues tienen unas tasas de falla. Y esas tasas de falla se pueden discriminar entre fallas seguras y fallas peligrosas. Y si existe alguna forma de diagnóstico que nos permita aún discriminar aún más entre seguras detectadas y seguras no detectadas por los diagnósticos, y por supuesto peligrosas detectadas y peligrosas no detectadas por diagnóstico. En la última versión de ese 1508, además, se declaró unas tasas de fallas que nunca, bajo ninguna circunstancia, van a poder ser detectadas porque son muy difíciles de diagnosticar y van a estar siempre ocultas en el hardware. Lo cierto es que la fracción de falla segura fue también mejorada, esa definición, en la versión del 2010 de la norma. ¿Por qué digo que fue mejorada? Porque eventualmente lo que quiere decir es que el concepto per se es que qué tantas fallas seguras del total de fallas puedo yo encontrar en un elemento que haya fabricado cualquiera de estos proveedores que nosotros normalmente utilizamos. Entonces, básicamente la ecuación es todas las fallas seguras más las fallas que son detectadas de las peligrosas, que por tanto pasan a ser de alguna forma seguras, entre el total de las fallas. Ese porcentaje de fallas me indica qué tan bueno es el desarrollo y la tecnología que pudo poner algún fabricante sobre su elemento, porque yo puedo tener dos transmisores, dos válvulas o cualquier otro elemento, pongo transmisores porque es mucho más simple de explicar, que tiene una fabricación similar, pero lo que invirtió uno de los fabricantes fue más de lo que invirtió el otro en generar diagnósticos, y eso incrementa el porcentaje de fracción de falla segura. A lo que venía yo diciéndoles hace rato, que hubo mejoras respecto a este concepto en la versión del 2010, es que existen fallas que son fallas de no efecto. A lo mejor la pérdida del display en un transmisor no implica que yo no tenga la señal en el sistema instrumental de seguridad, por lo tanto eso se podía haber declarado como una falla de no efecto, y en un momento dado los certificados de fabricantes de dudosa reputación empezaron a cargar esas tasas de fallas de no efecto como fallas seguras, porque al final no era una falla peligrosa. Y eso hacía que su número de fracción de falla segura de esa fracción pues fuese muchísimo mejor de lo que realmente era. Y eso hacía que eventualmente se le estuviese de alguna manera haciendo trampa a través de las tasas de falla a la normativa. Y por eso la normativa en su siguiente revisión fue más restrictiva para el concepto de que yo debería usar para la fracción de falla segura solamente las fallas que son declaradas como seguras detectadas, seguras no detectadas, peligrosas detectadas y peligrosas no detectadas. Solamente esas cuatro intervienen en la fracción de falla segura que alguien pueda declarar sobre su hardware. Entonces, a partir de ahí, si yo tengo un elemento de hardware, cualquiera que sea, y yo puedo hacer un estudio de FMA o cualquier otro estudio que me determine cómo es la distribución de las tasas de falla, yo puedo obtener la fracción de falla segura. Afortunadamente, ahorita para muchísimos equipos que ya están certificados, pues el proveedor te da en el certificado la fracción de falla segura, o por lo menos te lo da en el safety manual, el manual de seguridad del equipamiento, y ya ese dato tú ni siquiera lo tienes que calcular, sino que simplemente lo tomas de ahí en la forma que esté especificado para una aplicación determinada dentro de la documentación que proviene del proveedor. Adicionalmente hay dos conceptos más para poder usar la ruta 1H. Uno es que
se tratan diferentemente el hardware que es muy simple y el hardware que es un poco más complejo desde el punto de vista de su funcionamiento. Para los que son muy simples, nosotros la norma los llama tipo A. Esos elementos tipo A son elementos que deben cumplir con estas tres condiciones. Que los módulos fallan o que la falla está bien definida, o sea, yo sé a dónde va a fallar, que una vez que el elemento falle, yo pueda determinar hacia qué estado va a ir y que haya suficiente data para yo decir que tengo realmente unas condiciones de las tasas de fallas bien conocidas. Por eso que eso, tipo A, nosotros realmente lo asociamos a elementos muy simples, válvulas muy simples, donde la válvula como tal, cuerpo actuador, conocemos bastante de su desempeño, un relé, a lo mejor un switch pudiera caer dentro de la categoría de tipo A. También el fabricante hoy día en el certificado te lo indica, así que no hay mucho problema. Los tipo B, pues aquello que tiene normalmente microchip, software, programación, transistores, etcétera, etcétera. Hablamos de transmisores, de PLC, de posicionadores inteligentes, etcétera, etcétera. Y se clasifica si uno o más de los modos de falla no están bien definidos, si la conducta, una vez que se entra en falla, yo no la puedo determinar completamente, o si los datos de falla no son suficientes, digamos, en términos de la colección que yo pude acumular. Como ven, los tipos A eran condiciones, todas deberían cumplirse, y en tipo B, pues con alguna de estas que yo no cumpla, ya no pasaría a decir que pudiera ser de un tipo o del otro. Ahora bien, con estos tres conceptos, el safe error fraction, una fracción de falla segura, con la clasificación de que el elemento o el subsistema que yo estoy estudiando es tipo A o tipo B, pues yo pudiera utilizar las tablas de restricción de arquitectura que me indica la normativa. Vamos a ver primero las de la ruta 1H, que es, si se quiere, una de las más populares hoy día. Entonces yo tengo dos formas de decir que puedo pasar una restricción de arquitectura, y yo debo primero calificar entonces si el elemento que yo estoy tratando de calificar es tipo A o tipo B. Vamos a suponer que estamos trabajando con un elemento tipo A, muy sencillo. Digamos que es un switch de presión que lo conocemos de toda la vida, viene calificado como tipo A en su certificación, y si en esa certificación indica que la proporción de todas sus tasas de fallas está entre un valor de 60 y 90%, como les acabo de resaltar en la tabla para tipo A, eso quiere decir que hay una buena cantidad de diagnósticos, pues yo puedo alcanzar con ese elemento, sin ninguna redundancia, un SIL 2, digamos, puedo optar para trabajar en un SIL 2 sin tener ninguna redundancia. Lo que ven en la parte superior, vamos a describir un poco la tabla para que la entiendan mejor. A mano izquierda de sus pantallas estará la fracción de falla segura del elemento. Decíamos que eso lo traía el certificado, o yo lo podría calcular a partir de las tasas de falla. Dentro de la tabla está el SIL que yo puedo optar, y sobre la tabla dice cuál es la tolerancia de falla por hardware que yo necesito para poder trabajar en un SIL determinado con una fracción de falla segura de esa, digamos, de ese porcentaje. En este caso particular, pues dijimos, yo tengo un switch que tiene entre 60 y 90% de safe error fraction, yo sin tener redundancia, o sea, teniendo una tolerancia de falla de hardware de 0, pudiera trabajar hasta SIL 2 con ese elemento sin ninguna redundancia. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un dispositivo que es tipo B, digamos, ya no es el switch, sino que es el transmisor para la misma aplicación? Pues si ese transmisor apenas tiene la misma fracción de falla segura del switch, que sería entre 60 y 90, pues sin una tolerancia de falla por hardware, pues solamente puede alcanzar SIL 1. ¿Qué quiere decir esto?
Que si yo tengo un switch de una fracción de falla segura de 60-90%, que es bastante para un elemento de ese tipo, pues eventualmente yo podría alcanzar SIL 2 sin ninguna redundancia. Pero si yo tengo y quiero cambiar ese switch por un transmisor, pero el transmisor es tipo B y tiene la misma proporción de 60-90% en la fracción de falla segura, yo necesitaría obligatoriamente una tolerancia de falla por hardware para alcanzar SIL 2, que es el mismo SIL que estaba buscando con el switch. Eso quiere decir que tendría que tener un arreglo o 1 de 2 o 2 de 3, que me indique, me dé una tolerancia de falla por hardware de 1 para alcanzar SIL 2, que sería el siguiente elemento que está acá. Ahora bien, pasemos ahora a la siguiente ruta, y esa ruta creo que es la más simple, es la más sencilla de ver y está, digamos, bien tabulada. Pero ahora veamos cuándo es necesario hacer la demostración de cumplimiento de restricción de arquitectura basado en la ruta 2H. Yo puedo escoger cualquiera de las tres. Vamos a suponer que necesariamente escogí esto, pero para yo escoger y demostrar cumplimiento, tengo que cumplir con este tipo de cosas. Primero, que para probar el uso tiene que haber una realimentación de datos, tiene que haber suficiente datos, tiene que haber un juicio de experto que diga que los datos son suficientemente buenos, tiene que estar recopilada la data usando un estándar de recopilación de alta calidad, que esté bien estructurado como ISO 14224 o como ISE 60300. No toma en cuenta, no le hace falta tomar en cuenta la fracción de falla segura, y hay una única tabla para cualquier tipo de dispositivo, bien sea A o bien sea B. La tabla es como sigue. Dice que para cualquier modo de trabajo, cualquier modo de operación de la función instrumental de seguridad, bien sea bajo demanda, alta demanda o cualquier modo, yo tengo esta tabla y dice que lo mínimo que yo requiero para tolerancia de falla por hardware para, digamos, modo bajo demanda, hasta SIL 2 yo no tendría que tener redundancia. Esto a veces es más flexible para unas cosas, pero a veces es más restrictivo para otras. Si yo estoy trabajando en SIL 3, yo definitivamente, no importa qué tan buenos sean los diagnósticos, yo necesito una redundancia de falla por hardware por lo menos de 1. Y si estoy trabajando en SIL 2 para alta demanda o modo continuo, también necesito por lo menos una redundancia. Esto, digamos, yo pudiera, como es basado en uso, yo pudiera declarar ciertas cosas, yo pudiera reducir estos números, el 2 del SIL 4 a 1 y el 1 del SIL 2 y SIL 3 de 1 a 0, siempre y cuando documente adecuadamente que poner una redundancia o poner una arquitectura distinta a una arquitectura simple contraviene la seguridad. Es decir, que genera más peligro o genera más problemas que soluciones, en ese caso, una redundancia por las razones que fueran. Pero tengo que documentarla, porque eventualmente tener una tolerancia de falla por hardware de 0 nos expone a que cualquier falla peligrosa pues nos ponga en la desmejora de no tener la protección necesaria. Entonces este sería, digamos, otro modo. Si yo eventualmente estoy trabajando para un SIL 2, pues según esto no requeriría la redundancia siempre y cuando demuestre lo que es que ese equipo es probado en uso, y eso es bastante difícil de hacer porque requiere de muchísimas horas dedicadas a solamente tomar y coleccionar data de falla en una forma muy bien estructurada. Por eso es algo que eventualmente no es tan fácil de usar. Si se usa 6.15.11, pues es básicamente la misma tabla, solamente hay una diferencia en el término de probado en uso con uso anterior o prior use para 6.15.11 con respecto a 6.15.08, pero básicamente es la misma tabla. ¿Okay? Ahora, pudiéramos tener un SIL 1 simplemente en cualquier modo, sin tener redundancia alguna, si se cumplen los preceptos de que el equipo es probado en uso. Ahora, ¿dónde consigo yo, digamos, en qué documentación busco yo este tipo de cosas? Bueno, eso debe estar en el safety manual, y en el mismo tiene que haber una especificación del diseño, una descripción de la arquitectura, un diseño detallado, y específicamente, por lo menos en este ejemplo, tenemos un certificado para un transmisor conocido por nosotros, que es el 3051 de Rosmau, valga la cuña para Rosmau, donde te indica que para
la integridad del hardware, el elemento transmisor ha sido declarado tipo B, como lo ven dentro del círculo rojo. Y dice que pudiera trabajar en un SIL 3 si tiene una tolerancia de fallas de hardware de 1. Eso quiere decir, si yo compro 3 transmisores, los pongo en un arreglo 2 de 3, o compro 2 transmisores y lo pongo en un arreglo 1 de 2. Y puede ser o trabajar en una función de hasta SIL 2 sin ninguna tolerancia de falla por hardware. Eso quiere decir sin ningún otro elemento, sino un elemento solo. ¿Ok? Entonces, básicamente, si ya yo dije, mira, mi hardware tiene la capacidad sistemática necesaria, fíjense que para este mismo elemento tiene una capacidad sistemática de hasta SIL 3. Eso, digamos, si estamos buscando una aplicación que sea SIL 3, yo necesitaría un elemento de esto, cumple con la capacidad sistemática. Pero para que cumpla con la integridad del hardware, para las fallas aleatorias, pues necesito 2. Y los necesito en un esquema de votación particular. En este caso sería por lo menos un 1 de 2. O sea, por lo menos 2 transmisores. Si por el contrario la aplicación es para SIL 3, pues yo con un solo elemento de este tipo no alcanzo la integridad del hardware para fallas que son del tipo aleatorias, si no tengo otro elemento que lo acompañe y que haga que ese arreglo como tal de esa arquitectura mejore. En resumen, alcanzar y mantener la seguridad ya no depende solamente del desempeño probabilístico, que es lo que estamos acostumbrados a ver, que cumpliera con la probabilidad de falla en demanda o que cumpla con la probabilidad de falla por hora, sino que además se tiene que velar porque la arquitectura sea suficientemente robusta para tolerar fallas peligrosas. Ya sabemos entonces que las restricciones de arquitectura nos van a limitar ese tipo de arreglos para un SIL o para una CIF trabajando en un determinado SIL. Y que la fracción de falla segura puede verse como una medida de confianza en la calidad del diseño. Digamos, más diagnósticos serían menos probabilidad de fallas peligrosas que no sean detectadas, por lo tanto pudiera mejorar el diseño. Y el HFT se determina en función de la referencia a las tablas y en función del arreglo de la arquitectura que nosotros tengamos. Al final de cuentas, debemos asegurar que un diseño bueno, o sea, un diseño suficientemente equilibrado, que nos dé una buena probabilidad de falla y demanda, pero que además mejore los chances de sobrevivir de una u otra forma a una falla peligrosa. Y para eso el HFT es una vía expedita para poder lograr ese cometido. Vamos a abrir, con esto cumplimos con los parámetros de falla de las restricciones de arquitectura, y vamos a abrir el chat para que iniciemos con las preguntas y respuestas. Entonces, vamos a iniciar. Entonces vayan preparándose para que pregunten. Básicamente, entonces ya veríamos, vamos diciendo que necesitamos ya revisar las revisiones de arquitectura después que hayamos revisado o escogido el hardware que eventualmente cumpla con la capacidad sistemática. Entonces ya vamos llevando, digamos, verificar el SIL es pasar por esa restricción de verificar las restricciones de arquitectura y además de las de capacidad sistemática que ya las hay. Como ven, eventualmente la norma da espacio para todo, porque no todo el mundo va a tener hardware certificado. De hecho, hay, digamos, hardware que es muy difícil de conseguir que se trabaje o que se fabrique bajo C1511, por ejemplo. Ahorita es muy difícil todavía conseguir analizadores que estén certificados. Entonces, un analizador, pues eventualmente deberíamos nosotros ir coleccionando data para poder generar las tasas de falla o la distribución de las tasas de falla de ese equipamiento. Hay gente que vive de esa colección de datos. Oreda, el libro de Oreda es un libro donde eventualmente hay muchísima recolección de datos para poder generar una distribución de las tasas de falla y de verificar cómo es que van a fallar los elementos. Y existe una forma de hacerlo metódicamente. Oreda usa su propia metodología, pero así hay otros más.
Ya llegó la primera pregunta. Las fallas de no efecto, pregunta Ricardo, por lo menos el display dañado que yo les mencioné, ¿no se consideran para el cálculo de la fracción de falla segura? No, ya no. Si la falla, o si esa falla que hemos mencionado como ejemplo del display dañado, dentro de el séptima no fue declarado como una falla de no efecto, o sea, que no tiene efecto alguno sobre el hardware, pues no entra en el cálculo de la fracción de falla segura, y eso fue una mejora que se hizo porque antes los certificados venían con eso ya incluido y abultaban el número de fracción de falla segura. Ramiro nos pregunta, en el certificado del transmisor que vimos, indica que cumple con ISS para 1, 2 y 3. ¿Cómo afecta esto la verificación si no cumple con las otras 4 partes? Lo que pasa es que normalmente el hardware, lo que te está diciendo es que cumple con 1, 2 y 3, porque 1 son todos los requisitos normativos, 2 son los requisitos normativos para hardware y 3 son los requisitos normativos para el software. Las otras 4 partes simplemente se van dividiendo. La parte 4 es vocabulario, la parte 5, si mal no recuerdo, es cómo se calcula el SIL, que es equivalente a la parte 3 de 6, 15, 11, y la 6 y 7 tienen que ver de cómo son las tablas para cumplir con la 2 y la 3, así que no hay ninguna afectación. No quiere decir que no cumple con eso, simplemente es que cumple con lo que debe cumplir, que a final de cuentas lo que hace que la 2 y la 3 llaman a la 6 y la 7. Gabriel nos pregunta que OCDE existe data sobre la probabilidad de falla en demanda específicamente de los densitómetros. Realmente no recuerdo. OREA lo que te va a dar son tasas de falla, no probabilidad de falla en demanda. Te va a dar lo que tú necesitas para hacer el cálculo de la probabilidad de falla en demanda. Pero no recuerdo haber visto densitómetros en OREA. No sé si la última versión ya los tiene. De todas maneras, siempre hay algún otro tipo de literatura como el PRD, AICHE, IEEE, SINTEF, que son otras bases de datos que uno puede utilizar para soportar una tasa de falla. Marco me pregunta, en la SRS debe estar definida el HFT. Normalmente, nosotros dividimos la SRS en 2 etapas. La SRS que se requiere con los datos del proceso, que es la asignación del SIL, y luego viene una SRS de la parte de diseño que indica cuál es la tolerancia de falla por hardware y todo lo que, digamos, se relaciona con la parte del diseño y se realimenta. Entonces hay una realimentación en ese proceso. Y al final sí lo tiene la SRS, no lo tendrá al principio porque yo no estoy escogiendo todavía equipamiento, pero una vez que lo escoja sí ya debe haberse declarado para que eso se mantenga. Y cuando yo vaya a la validación, a la puesta en marcha, yo verifique contra el SRS que tengo la tolerancia media por hardware que yo necesitaba. Gabriel me pregunta si los dispositivos de Fire and Gas pueden ser clasificados dentro de ISS 1508 tipo A o tipo B. De hecho, sí, hay equipos certificados. Lo que pasa es que la aplicación como tal de Fire and Gas normalmente no es una aplicación que entre dentro de los términos de el SIL o del SIL de la CIF o, digamos, de seguridad funcional, porque no atienden a un peligro específico. Es difícil hacer una función instrumental de seguridad de fuego y gas. Y nuestra posición como CCF, perdón, nuestra posición es que eventualmente ese mundo declara, igual que en el caso de los BMS, cuál es la capacidad sistemática del hardware y qué tan bueno es el hardware, pero no necesariamente para cumplir con una función instrumental de seguridad. Pero sí puede ser clasificado tipo A o tipo B, y en ese caso seguramente los más simples serán tipo A, como el flame rock, y los más complejos, como un detector de llamas, podría ser un tipo B. Nos pregunta si nosotros generalmente usamos la ruta 1H. Nosotros sí, en la medida de lo posible, y cuando es un proyecto nuevo. Cuando son proyectos para verificar el SIL en una instalación que ya tiene muchos años y que el hardware no es certificado, pues se tiene que recurrir definitivamente a la otra ruta, a 2H o a 61511. Y en ese caso se tiene que validar con el cliente qué data tiene y qué data puede soportar, o buscar una base de datos genérica que soporte la data que se está utilizando. Manuel nos pregunta que he visto algunos certificados del SIDA donde colocan la misma capacidad SIL por ruta 1H y 2H.
¿qué esquema puede aplicar para tomar la reducción de arquitectura más adecuada? Podría decirse que 1H es más conservadora. Lo que pasa es que 1H es más conservadora en el sentido de que hay un estudio detrás de todo eso que hace que se verifique que el fabricante hizo todo lo que decía la norma para fabricar el hardware. Pero sigue siendo hardware que es de data reciente y eventualmente no todas las condiciones del proceso están reflejadas en ese certificado para 1H. La ventaja de 2H es que yo no puedo certificar el 2H si no estoy declarando la misma aplicación en las mismas condiciones. Digamos, condiciones ambientales y condiciones de proceso y la misma aplicación. Yo no puedo usar las tasas de falla de un transmisor que se usó siempre en control para validar la ruta 2H como prueba de uso de un transmisor que necesariamente va a trabajar en una aplicación de seguridad. Tienen que ser aplicaciones similares en entornos similares. Si yo pudiera conseguir fácilmente esos datos, yo siempre preferiría la 2H porque es una representación mejor de lo que está en campo para lo que yo necesito. El problema de esa ruta es que necesariamente la organización debe haber hecho la colección de datos suficientemente ordenada y con una gran cantidad de datos. Cuando se presenta un certificado como el que dice Manuel Exida, es porque existe, por ejemplo, Rosmano puede tener un contrato con Saudi Aramco, donde tienen millones de transmisores instalados y que le permiten tomar la data en esas aplicaciones. Y entonces, siendo yo fabricante, yo pudiera declarar que mi equipo cumple con la ruta 2H por esas condiciones de que yo le pedí a Saudi que me permitiera llevar las tasas de falla o hice un convenio con ellos para que ellos las llevaran. Lo cierto es que hay una demostración fehaciente de que ese equipo sirve para esa aplicación y sirve en esas condiciones con estas tasas de fallas en específico. Diciendo que no solamente es que coleccione la tasa de falla, sino que las tasas de falla tienen que ser buenas, porque si es mala la tasa de falla, pues tampoco sirve de mucho. Si existe alguna aplicación que pueda requerir una tasa de falla mayor a 2, pues si quieres verificar eso, sí, eventualmente yo quisiera colocar unos transmisores en connotación 1 de 3, porque yo lo que requiero es que bajo cualquier circunstancia yo pare la aplicación y no necesariamente, en ese caso tendría una tolerancia de falla por hardware de 2, porque yo lo que estoy es poniendo por delante la seguridad antes de la continuidad productiva. Pero nosotros sabemos que también tenemos que tener un cierto equilibrio entre la seguridad y la productividad, y por eso solamente no se calcula el HFT peligroso que conocemos, sino que también hay algunas medidas del HFT seguro, que básicamente, en este caso sería M-1 en una arquitectura MDN. ¿Okay? Por aquí hay otra pregunta. ¿Cuándo se recomienda reducir o incrementar el HFT? La tabla te da o te permite reducir el HFT solamente en casos donde tú determines fehacientemente que poner una redundancia es un problema. No bien sea, pero tienes que mostrar estadísticamente o probabilísticamente de que te crea una probabilidad de demanda mayor y no menor. Y que el poner el hardware también de esa forma pudiera incrementar los fallos sistemáticos, pero hay que documentarlo para poder justificar que yo usé la tabla y reduje en uno el HFT que están solicitando. Entonces, eventualmente, cuando yo necesito incrementar el HFT, es básicamente para poder generar la confianza necesaria ante fallas peligrosas. Pero les pongo un ejemplo. Yo puedo tener una exigencia para un hardware que yo escogí, cualquiera que sea, de que debo tener una tolerancia de falla por hardware de 1 para poder cumplir con el SIL que ando buscando. Supongamos SIL 2. ¿Qué pasa? Yo puedo tomar la decisión de hacer una arquitectura 1 de 2, que me da un HFT de 1, o puedo tomar la decisión de usar una arquitectura 2 de 3, que me da la misma tolerancia de falla por hardware de 1. La diferencia es que las fallas
en falso de la arquitectura 1 de 2 son mayores que las fallas de falso de 2 de 3. 2 de 3 es una arquitectura un poco más equilibrada. Dependiendo de cuánto impacte una falla segura a un proceso, digamos, un proceso que paran y si falla seguro, inmediatamente el proceso productivo puede ponerse en marcha muy rápidamente, pero hay procesos donde eventualmente una vez que para puedo tardar 96 horas en ponerlo en servicio nuevamente. En ese caso yo no me puedo dar el lujo de una falla en falso, entonces preferible, a pesar de que cumplo en cualquiera de las dos arquitecturas con la tolerancia de falla por hardware, incrementar el número de redundancias en la votación para que eventualmente sea más equilibrado y tenga un mejor performance tanto para seguridad como para la parte de producción. Por aquí también la tasa de fallas seguros, el SRT depende de la arquitectura seleccionada, importante tomar en cuenta. Bueno, justamente había comentado eso con la pregunta de Ramiro, gracias por el apunte, Manuel. Marco nos pregunta, si cambia el Logic Solver a una plataforma de mayor robustez, elementos finales y transmisores se mantienen, ¿sería necesario volver a analizar las restricciones de arquitectura de todas las funciones instrumentadas? Sí, y debe actualizarse el SMS sin ninguna duda. De hecho, es tan simple como cambiar un transmisor por otro transmisor. Si por casualidad cambió la revisión, cambió la versión o cambió el fabricante, ya posiblemente la restricción de arquitectura, la tasa de falla y la capacidad sistemática no sea la misma, tienes que volver a revisar y tienes que volver a aumentar la SRS. En el caso de que sea el Logic Solver es mucho más, digamos, impactante porque todas las funciones instrumentales de seguridad tienen que ver con el Logic Solver y por lo tanto tienen que ser revisadas nuevamente si se cumple con las restricciones de arquitectura. Normalmente para los PLC de seguridad siempre hay que leer muy bien y atentamente el manual, porque no es lo mismo la propaganda que nos mandan en PowerPoint que el manual. Hay un fabricante que, por ejemplo, dice, mira, sí, mi plataforma es SIL 2, pero cuando tú lees el manual dice, es SIL 2, sí, solo sí, todos los equipos son redundantes en la arquitectura 1 de 2. Entonces tú compraste un solo procesador y no le pusiste el procesador de backup. Compraste una sola tarjeta de entrada y no pusiste la otra tarjeta de entrada. Entonces esas letras pequeñas hay que leerlas bien dentro del detalle de esa estimada, y por eso es tan importante ese documento que tiene que cada uno de los fabricantes generar. ILIC dice, podemos decir que las limitaciones dentro de la estructura de una SIL la ejerce quien tenga el menor SIL de los elementos, siempre y cuando, si estamos hablando, vamos a suponer, nosotros para llegar a calcular la probabilidad de falla en demanda, que es lo que vamos a hacer la semana que viene, nosotros partimos la arquitectura de la función instrumental de seguridad en subsistema. Decíamos la semana pasada que un subsistema es lo que lleva a que la función completa falle. Supongamos que tenemos el subsistema sensor, el subsistema Logic Solver y el subsistema elementos finales, pues si están en serie, las limitaciones del menor será quien restrinja el SIL de esa función. Supongamos, yo tengo la capacidad sistemática y las reducciones de arquitectura de unos elementos que yo escogí, que para los sensores es hasta SIL 2. Y el Logic Solver es para SIL 3. Pues si la reducción de arquitectura del elemento final es SIL 1, pues déjeme decirle que todo lo que invirtió en el procesador y en los sensores, pues de poco vale, porque lo máximo que usted puede declarar o a lo que puede aspirar es para hacer una función, construir una función SIL 1 o máximo para trabajar en una función instrumental de seguridad SIL 1 con ese hardware que usted escogió. Por eso es que es tan importante que antes de hacer cálculos de probabilidad de falla en demanda y todo lo demás, pues verifiquemos que el hardware, cuál es su proveniencia, que también fue fabricado y cuánto sería o cómo sería la forma en que él debería tolerar fallas en caso de que ocurriera una falla peligrosa, que al final de cuentas es lo que estamos haciendo. Recuerden que el cálculo de la probabilidad de falla en demanda se basa sobre la tasa de falla peligrosa primordialmente, aunque hay otros elementos que intervienen, pero nosotros preparamos pruebas, como vimos hace unos webinars atrás, para determinar que el equipamiento no esté en una condición de falla peligrosa, porque al final de cuentas una falla peligrosa es una falla peligrosa, no detectada, es una falla que está latente ahí, nunca lo vamos a saber, sino hasta cuando necesitemos de esa función instrumental de seguridad. Imagínese usted que usted va por la vía y cuando llega el semáforo quiere apretar los frenos y en ese momento los frenos fallaron. Hace rato que venía usted sin freno
Usted no se había dado cuenta, era una falla oculta. Y cuando hizo la demanda de protección, que fue apretar el pedal, pues no hubo respuesta. Entonces eso es lo que ejemplifica claramente una falla en demanda, una falla oculta. Anedi nos pregunta, que se está incorporando el día de hoy, las otras presentaciones están ya cargadas en nuestro canal de YouTube. Los invito a todos a que se suscriban. Ahí están los webinars de este año y hay algunos del año pasado. Creo que vamos a completar la colección completa en estos días, subiendo todos los webinars que se han realizado. Y eventualmente les agradezco a todos los que ya están suscritos, porque esta semana alcanzamos los 100 suscriptores y eso nos alegró mucho. Y eventualmente nosotros seguimos comprometidos con hacer este tipo de actividades. La semana que viene estaremos trabajando sobre el tema de la cuantificación de la falla aleatoria y ahí estaremos viendo algunos detalles adicionales. Y seguramente creo que vamos a implementar una especie de encuesta para preguntarles qué temas quieren que tratemos, de una colección de temas que le vamos a poner ahí para ver qué dice la mayoría, qué temas quieren que tratemos en los webinars de mayo, porque pareciera que el tema de las restricciones de movilidad en nuestros países, por lo menos en Latinoamérica, ya están apuntando a que sea todavía mayo un tema de recuperación lenta y que todavía existan restricciones, y mientras existan las restricciones nosotros trataremos de dar un webinar de forma semanal. ILIC nos pregunta que cuando tenemos una configuración 2 de 3, con una primera vibración a 1 de 2 y una segunda vibración a 1 de 1 y una tercera a shutdown, tengo que hacer los cálculos para cada una de ellas, es decir, calcular la degradación. No, realmente cuando tú calculas la probabilidad de falla en demanda, calculas la probabilidad de falla en demanda de 2 de 3 y dentro de la ecuación ya eso está incluido. Lo que se tiene que ver es que hay restricciones de tiempo para la degradación. Si tú no restringes el tiempo de estar en una degradación, pues tú simplemente puedes hacerte o girar la cara hacia otro lado y dejar eso corriendo en 1 de 2 porque está degradado a 1 de 2 por muchísimo tiempo. Hay unas limitaciones específicas para eso que deben cumplirse y deben estar en la SRS para decir que, bueno, que sí, que el cálculo que se hizo para, digamos, usando una ecuación 2 de 3 es realmente fidedigna de lo que va a representar la realidad. Y en la SRS sí tienen que especificarse claramente cómo van a ser las degradaciones en el caso de que existe una falla. Pero eso es básicamente para darle el lineamiento a quien hace el programa de aplicación. Y la forma de hacer la SRS tiene dos formas, como hemos hablado también en otro webinar. Tiene un formulario para la SRS del hardware, pero también un formulario de la SRS del programa de aplicación, donde se ven todo ese tipo de degradaciones. Pero tienen que hacer un solo cálculo, básicamente, es lo normal. Sí, imagínense, y eso lo vamos a ver a detalle la semana que viene. Se supone que la función instrumental de seguridad tiene que estar disponible para trabajar. Todas aquellas acciones del operador o del mantenedor o del propio equipamiento que incluya o implique una no disponibilidad, pues entonces eventualmente eso debería afectar la probabilidad de falla en demanda, a pesar de que la probabilidad de falla en demanda debería ser solamente, como dice la norma, cálculos que vengan de la parte aleatoria. Pero imagínense esto, mientras que usted está poniendo la función en bypass, la función no está disponible para hacer su actividad. Entonces, en ese caso, si el bypass implica que no va a poder haber una acción de la función instrumental de seguridad, eso es tiempo que se puede calcular fácilmente para decir que no está disponible. Y en el caso de las degradaciones, es más o menos algo similar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, entonces les doy las gracias a todos por la participación. Les digo nuevamente, nosotros síganos en las redes porque ahí siempre van a conseguir o los blogs que se escriben de forma mensual o los webinars están en la página de YouTube. Y eventualmente, pues, nos vemos la semana entrante, Dios mediante. La semana entrante creo que sí vamos a dejarlo el martes, vamos a estar pendientes de las redes porque eventualmente ayer tuvimos una necesidad de reunirnos con un cliente y hay que aprovecharlas todas y por eso tuvimos que lamentablemente mover el webinar, pero al final lo importante es que se dé
este espacio y podamos estar en contacto un rato. Como les decía, por ahí ya se cerraron las inscripciones para la primera certificación de Riznology TV para Latinoamérica en forma online. Seguramente vendrán otros procesos más para los que quieran animarse. Lo bueno es que también el examen se puede hacer online y básicamente eso reduce los costos casi a la mitad de lo que costaba hacer una certificación. Así que creo que son momentos propicios para poder hacerse la certificación sin duda alguna. Creo que nunca había sido tan fácil como hoy día, y esas son las cosas que, a pesar de las circunstancias, siempre hay cosas buenas que rescatar. Entonces, me despido, les agradezco el espacio y nos estamos viendo ya la semana entrante. El que quiera alguna información de la certificación, por favor nos escribe al correo y nosotros le enviamos toda la información. Ya ahorita el grupo de este mes se cerró, pero creo que ya próximamente en el mes entrante o con un mes de diferencia va a haber otra. Lo bueno es que son horarios flexibles, como es vía web, son simplemente 4 horas de clase al día, no son tan pesados como 8 horas, y se presenta el examen al final de los 8 días que se requieren para cubrir el material. Les explico también una de las cosas más sencillas que existe ahorita es que Riznology ha cambiado la forma en que se ejecuta el programa y eventualmente usted puede simplemente pagar el curso, ver si eventualmente se siente capacitado para presentar el examen y luego tomar el examen. Y Riznology le va a decir, hay una prueba interna donde Riznology le va a decir si realmente debería proseguir para que pague la parte de certificación, que es otro pago distinto. Pero el curso, les soy sincero, no ha estado más accesible que hoy día. Entonces, bueno, de todas maneras, cualquier cosa nos escriben y nosotros le devolvemos ese detalle por correo, que está mucho más explicado. Saludos a todos, gracias a todos los que se han conectado en Latinoamérica y los que están fuera de Latinoamérica, como Humberto, que nos está saludando. Un abrazo a todos, cuídense mucho. No bajen la guardia, esto todavía continúa, así que debemos hacer los mejores esfuerzos por nosotros, por nuestra salud y por nuestra familia. Así que saludos a todos.